Buenas tardes, tarde-noche. Soy la licenciada Silvia Alfaro, asociada al Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos. Sean bienvenidos. Cedo el uso de la voz a nuestra presidenta. Dirigirá unas breves palabras. Gracias. Les doy la bienvenida a este taller, ciclo de conferencias en materia de sistema penal acusatorio. Creo que vamos a aprender todo de esas explicaciones y de las personas expertas que nos apoyan, iniciando con el maestro Eric Guerrero. Les agradezco mucho la confianza y el valor de su tiempo, que nos acompañen. Espero que no falten. Van a ser en varias secuencias y se van a incluir la audiencia de juicio, el amparo y las prácticas restaurativas al final. No vayan a dejar de asistir para que no pierdan la secuencia, todos van en orden de secuencia. Igual van a explicar al final la tipificación y cómo elaborar una adecuada defensa. Todavía no hemos subido el flyer, pero también un experto en el tema lo va a explicar. Muchas gracias. Te da el uso de la voz a la licenciada Silvia Alfaro, quien tendrá el honor de presentar al maestro Eric Guerrero. Gracias, licenciada. Bienvenidos. Como un inicio vamos a solicitarles, por favor, el mantener todos los micrófonos apagados y, si es posible, mantener sus cámaras encendidas para poder permitirnos tomar fotografías del evento. Al finalizar la ponencia de nuestro invitado, se dará un espacio para preguntas y respuestas vía chat o alzando la mano para poderlo hacer de propia voz. Nuestro ponente de esta tarde es el licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, Eric Alejandro Guerrero de la Cruz. Sus objetivos personales es el desempeño de manera eficaz y responsable, aportando como adquiriendo conocimientos, buscando ser el mejor del área para que ello se logre la superación constante de carácter moral y el crecimiento económico. Sus áreas de interés es el área o departamento legal, mercantil, recuperación de carteras vencidas, administrativa, fiscal, civil, familiar, nuevo sistema penal, escrituración, valuación, peritajes, seguros y tesorería. Su formación académica, podemos hablar como un principio la licenciatura en la Facultad de Derecho Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un posgrado en materias de maestría de teoría de los derechos humanos y en argumentación e implementación jurídicas, Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una maestría en juicios orales y un sinfín y número de cursos, seminarios, conferencias y diplomados, a los cuales pues voy a tener que omitir porque es una lista larguísima, a lo cual yo celebro el empeño y estudio de nuestro asociado. Podríamos decir que para el 2008-2009 él funge en la Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Administración 2006-2009, como asesor jurídico de la Secretaría de Tesorería. Después, apoderado jurídico mercantil de Abastos, Estrella San Nicolás. En 2009, actualidad, está en su despacho jurídico Guerrero Asociados, SC, como abogado litigante. En el 2016 participa en el Colegio de Especialidades Jurídicas como catedrático y sin fin, un número infinito de cursos y de capacitaciones. Así los dejo en esta conferencia con el licenciado Eric Guerrero de la Cruz. Muchas gracias, licenciada Silvia. Le agradezco sus palabras. Y igualmente a la licenciada Sandra Luz Castillo como presidenta de un poquito más tarde de
lo que habíamos convenido, pero vamos a entrar un poquito ya en materia de lo que es la presentación de la denuncia y de la audiencia de vinculación, o hasta la audiencia de vinculación, que es lo que me toca en esta ocasión participar como exponente. Notar que esta persona haciendo una denuncia o de haberse cometido un hecho, es decir, que si nosotros de un hecho que se considera una acusación ante un juez o parte en el proceso de ejercer, ¿quiénes pueden? ¿Quién sería denunciante? ¿Tiene interés personal en eso a proporcionar todo sea para que se investigue? Víctima o directamente la víctima y en mi contra o mi vida. Ofendida es la persona como delictivo, ejecución y posible sanción. Un ejemplo, sustracción de menores, padres, vida. ¿Por qué? Considerado como delito. Lo que señalo es el asesor que puede presentarla siendo autorizados, ya sea por la víctima o por... Esto va siempre a ratificación de uno de ellos, ¿no? De la víctima o de la parte ofendida. ¿Ok? Entonces, aquí en el estado de Nuevo León. Hoy en día, lo que ha traído como consecuencia de esta pandemia, llevando y que hemos tiene una, dice, nos va a pedir, aquí viene, y viene, pero, okay, viene otra donde dice privación ilegal de la libertad, otros que vienen considerados ahí, delito que sea, en el ejemplo que señalaba hace un rato yo, del robo de autopartes, podremos marcar ahí el robo de autopartes, o si pudiese ser algún delito en general, lo marcamos. De ahí, de forma posterior, nos van a pedir algunos datos personales, es decir, la edad, el nombre completo, ¿sí? El primer apellido, el segundo apellido, y nos va a pedir que nos van a enviar, ya sea vía electrónica, un correo o un mensaje de texto. Nos dice que elijamos cualquiera de estas dos opciones para que nos envíen una clave de conexión. Si no nos envían la clave de conexión, no vamos a poder accesar. Una vez que nosotros elegimos cuál es de estos dos la opción del... se pierde la línea o se va la señal o el Wi-Fi o algo, entonces tenemos esa facilidad de que sea más práctico a través de un mensaje de texto que nos envíen la clave. La clave es de 4 dígitos, nos la va a pedir en la siguiente pantalla. Nosotros ya tenemos la clave a través de este correo o de este mensaje, el acceso a la siguiente pantalla, que es donde ya oficialmente nos va a recibir la denuncia un agente del Ministerio Público orientador. Aquí les estoy mostrando una pantalla donde pues obviamente hay Ministerio Público orientadores en una carpeta directa con el agente de denuncia. Digamos el acceso con quien nos va a tomar, ya sea en los centros legales y esta la de situaciones que denuncia de hechos, establecerlo sea una unidad de mecanismos en vía, ¿ok? Era delito, ¿ok? Se hace asesores jurídicos, se les ya EDF o en un guardado junto con el correo abierto, porque el agente del Ministerio Público Orientador nos va a proporcionar un correo para que a ese mismo correo nosotros le podamos enviar nuestros documentos, ya sea la querella y los anexos que se lleguen a la misma. Pueden ser fotografías, pueden ser algunas facturas, pueden ser otros tipos de documentos que se vayan a anexar al escrito de querella, y esto se los vamos a enviar vía correo electrónico a la gente del Ministerio Público que nos esté atendiendo. En este caso, una vez que ya el agente del Ministerio Público nos haya confirmado que efectivamente tiene los documentos a la vista, nos va a dar el acceso a unos datos que él nos va a solicitar para que él llene la parte como si fuera una denuncia, con la diferencia de que nosotros estamos haciendo la presentación de la querella que posteriormente va a ir a dar
a una unidad de investigación. ¿Ok? Una vez que nosotros tenemos entregados los datos generales, los escritos de querella, los anexos, las fotografías, vía electrónica, un acta que nosotros tendríamos que firmar. Y esa básicamente, de ahí nos van a otorgar un número que ellos llaman, son dos números, uno para la carpeta de investigación y un número NUC. Este número NUC encontramos más fácil la carpeta con procedimientos penales. Pues sí, que existen etapas del procedimiento penal. Específicamente lo que me toca dar a mí el día de hoy es básica etapa de la investigación, que es donde nosotros hacemos públicos los hechos y señala el Artículo Nacional de Procedimientos Penales, en el que señala en su fracción primera, en el inciso A, que la investigación comprende la fase de investigación inicial que comienza con la denuncia, un registro equivalente queda a disposición del juez de control, formula la imputación. ¿Ok? Dicho una carpeta, y ya se los estoy mostrando básicamente ahí en un ejemplo, donde yo ya tengo mi carpeta de investigación, trabajo que tenga a cargo la investigación, algún dictamen, si acepta, bien de hacer. En este caso, la persona está judicializada en inmovilidad, o bueno, en este caso, al lote de forma virtual, los documentos que se encuentran anexos a esta carpeta, incluso podemos el domicilio de denuncia o seguimos la audiencia inicial. Una vez que ya consiste para poder llevar al juez de control. El juez de control en el arte del código civil de lectura. La audiencia inicial se informarán a legales, si no de la detención se formulará la impunidad de declarar al imputado en proceso inmediato del cierre de la investigación. El público solicite la prisión preventiva, dicha cuestión deberá ser resuelta y el auto de vinculación. A esta audiencia, el INE, su presencia llevará a cabo la audiencia. La imputación público, tu mención, las audiencias realmente no se llevan a cabo se llevan a cabo. El tema aquí es hasta 40, no sé, según el número de solicitantes, hay que ser conscientes de que por está muy a veces no se da cumplimiento exactamente a esto que se señala. Entonces continúo con la 310 y dice, no se considere necesario que sea el imputado en la audiencia inicial, el agente público de comparecer y el juez de control restituciones y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente código. En esta parte, aquí básicamente lo que hacemos es dar oportunidad a que el agente del Ministerio Público pues solicite, no generalmente la orden de aprehensión, generalmente se pide la comparecencia, que es la pública para que en ocasiones no se entiende que esta situación pues depende de otros factores, que si tenga la posibilidad de un equipo donde se pueda conectar, o que ya una vez conectado pierda la señal, o eso no tenga una buena visión en cuanto al video o en cuanto al audio. Entonces esta parte sí la tienen que revisar muy bien ahí en el momento en el que se está llevando a cabo la audiencia, para que no se pierda ninguno de los registros que se llevan a cabo ahí a través de la videollamada. Ok, seguimos. El artículo 312 dice que con un aprensificado del juez de estado con los fundamentales dentro del proceso penal o en para el agente del ministerio exponga al imputado. La explicación jurídica preliminar, fecha, lugar y modo de su comisión, forma de intervención que ha ido el mismo, hasta el nombre del acusador, salvo que a consideración necesario reservar su identidad en los por la Constitución y por la juez de control la petición de aclaraciones que considere necesario el público. Ustedes, yo tuve bien hacer como un cuadro sinóptico, es decir, entrada a la oportunidad de actuación. Aquí tenemos al imputado y en que no es particular el Estado, que es públicos. Es suplente de diputado un defensor, ya sea. Entonces, esto es algo que sí el juez de control debe de tener en cuenta, y llevan a cabo por el defensor apeta o los
dando en ese momento, y pues hay que solicitar en todo caso pues que ese efecto de que este defensor tenga conocimiento de que le pueden llegar a imputar a su defendido y estén en posibilidades de llevar una defensa técnica. ¿Ok? En este cuadro que les estoy mostrando básicamente es lo que señala los artículos. Le da la oportunidad de la imputación a carpeta y de lo que considera, o más bien que él establece dados en la ley que señala para ahora sí que del investigado. Entonces se le da la oportunidad al Ministerio Público, el Ministerio Público formula la parte donde dar precisiones, es decir, en el Ministerio Público, claro, en la lectura de tiene muy bien lo selectible, entonces o la defensa precisiones. A veces es de forma el Ministerio Público para la defensa. Se solicita aquí, si el imputado declara, él pasa y puede hacer declaración de su tenerse de declarar. En este caso, la oportunidad y el juez le tiene que al imputado, si desea que salva su fica en ese momento, que señale ahora a lo que señala el artículo 312, que es decir, la oportunidad para declarar. El juez de control le pregunta al imputado si le entiende y su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este código. Entonces, por aquí. Aquí está. Sucesivamente, sí, antes de la recepción. Como ya se los explicaba, le preguntan su deseo de vinculación a proceso. Comentaba hace un momento, el Ministerio Público solicita su caso y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. Es decir, los términos que les manifestaba hace un rato de que se resuelva al momento o dentro de 72 horas o el término de 144 que señala la Constitución. Dice ahí que el juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esta audiencia dentro del plazo de 72 horas o si solicita la ampliación a dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si se considera necesario permitirá la réplica y la contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Hay que señalar en este caso que si el imputado llegase a tener medios de prueba que pudieran contrarrestar lo que el Ministerio Público está tratando de imputarle, puede solicitar el plazo de las 72 horas o su ampliación, ¿sí?, a 144. Pero básicamente es para contrarrestar o para dejar en claro que los hechos que tiene el Ministerio Público y los posibles datos de prueba con los que el Ministerio Público considera que el imputado realizó cierto hecho que se considera delito, pues ese es el momento oportuno para solicitar este tiempo y, en todo caso, el juez de control se va a ver en la necesidad de, digamos, reagendar esta audiencia dentro de las 72 horas o de las 144 horas. Ahora, esta parte va a ser una pequeña audiencia en la que antes de todo esto van a ver específicamente si se resuelve la vinculación a proceso después del debate que exista entre las pruebas que tenga el agente del Ministerio Público y las pruebas que pueda llegar a aportar el imputado a través de su defensa. En este caso, si se considera por parte del juez que el imputado cometió o participó en la comisión del delito, es evidente que se va a llevar a cabo una vinculación a proceso. ¿Okay? Seguimos. Ok, dice que si el imputado manifestó
su deseo de que se resuelva sobre la vinculación a proceso dentro del plazo de 72 horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el juez deberá señalar para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las 72 o 144 horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de imputación, que es lo que llamamos audiencia inicial. Si el imputado requiere el auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con 48 horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso. Estos medios de prueba tienen que corrérsele traslado al agente del Ministerio Público para que tenga la posibilidad de debatirlos ahí al momento de que se lleve a cabo esta audiencia. El juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Este es en el caso de que el imputado se encuentre detenido. ¿Ok? Si transcurrido el plazo constitucional el juez de control no informa a la autoridad responsable, este deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo. Y si no recibe la constancia mencionada dentro de las 3 horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. Muy pocas veces he visto eso, más bien, sinceramente lo he visto una vez nada más. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. Vamos a ver esto en el artículo 316. ¿Ok? Vamos a regresarnos un poquito a lo que es el cuadro, que es esta parte. Ya estamos aquí en el apartado donde el agente del Ministerio Público solicita vincular a proceso al imputado. El imputado ya se le preguntó o ya se le cuestionó si quiere que se le resuelva su situación jurídica al momento, dentro de las 72 horas o dentro de las 144 horas. ¿Ok? Ahora continuamos con la siguiente parte, que es, una vez solicitado el auto de vinculación, el juez va a dar como un pequeño, o va a dar oportunidad de que se abra un pequeño debate, es decir, el auto de vinculación está propuesto por el agente del Ministerio Público con los datos de prueba que él tiene, con los elementos de prueba que puede desahogar y con los hechos que se consideran como delito. En esta parte entra el imputado a través de su defensa a contestar esta solicitud. Básicamente es para defender el hecho de que su defendido o su representado pues no se ha imputado, no se ha vinculado más bien. Entonces, una vez que ya está este auto de vinculación solicitado a través de los hechos, está ya hecho lo que es la contestación a través de la defensa. Puede existir una réplica por parte del Ministerio Público y puede existir una contrarréplica por parte de la defensa del imputado. Y esto lo va a resolver el juez de control si procede a la vinculación con los elementos que ambas partes ofrecieron y que causaron convicción en el juez de la posible comisión del delito de esta persona, o más bien de que haya participado como tal en ello. Entonces, el juez de control va a determinar si procede la vinculación o no procede. Si procede la vinculación a proceso, en ese momento el agente del Ministerio Público tiene la oportunidad de solicitar medidas cautelares. Es decir, que si el imputado puede sustraerse de la acción de la justicia, pues a lo mejor puede solicitar un arraigo domiciliario o dependiendo de la gravedad incluso puede llegar a solicitar pues que se interne en un centro de reclusión o algunas otras que son, digamos, menos dolosas, ¿no? En este caso, se solicita y se abre un debate en cuanto al tema de medidas cautelares, que me parece que este tema lo va a ver otro expositor dentro de este ciclo de conferencias y pues en este caso no lo vamos a tocar como tal. Ahora bien, si en el caso de que no proceda la vinculación a proceso, en este caso sí le toca levantar la mano a la defensa y decir, bueno, pues solicito la inmediata libertad de
defendido en caso de que se encuentre detenido, y en todo caso, pues el agente del Ministerio Público pudiese llegar a llegarse de más elementos de prueba para volver a intentar de nueva cuenta una vinculación. Entonces, en esta parte es donde básicamente, ya teniendo un debate, existe la vinculación o la no vinculación a proceso. ¿Ok? ¿Qué debe de contener la vinculación, o cuáles son los requisitos para que se dicte el auto de vinculación a proceso? Entonces dice el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales que una vez que el juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, que siempre se haya formulado la imputación, que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, que los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la posibilidad o la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y se entenderá que obran datos que establecen que ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Y el cuarto de los es que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. Dice que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación. El juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela del proceso aparece que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuera necesario o conducente. Al auto de vinculación de proceso debe de llevar ciertos elementos, y estos son los que debe de contener. Primero, los datos personales del imputado. Segundo, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo 316, y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Los efectos del auto de vinculación a proceso, que eso es importante que también sepamos, porque el auto de vinculación a proceso señala que establece el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. De ahí, bueno, ya tenemos el cuadro sinóptico, que básicamente es cómo es que se lleva a cabo esta audiencia inicial, y llegamos al punto en el que establecemos si el imputado es sujeto a una vinculación o a una no vinculación. En este caso, ya hemos, digamos, concluido el material que nosotros traemos, la exposición el día de hoy. No sé si haya por ahí alguna pregunta, alguna duda. Yo creo que este es el momento para poderla exponer. Licenciada Silvia. Sí, bueno, gracias, licenciado. Nuestra presentación muy elocuente, a la cual dio inicio a las 7:20 de la noche, este 3 de marzo. Le agradecemos mucho. Tenemos 24 participantes, a los cuales les invitamos a que nos puedan hacer sus comentarios, preguntas, dudas o alguna cosa, pero yo me podría adelantar con una pregunta. ¿Qué pasa con la denuncia anónima? La denuncia anónima. Bien, mire, hay situaciones que, como ya se comentaba en una de las diapositivas que mostramos ahí, hay gente que hace la denuncia anónima, ¿sí? Y es nada más, se señala como denunciante, ¿ok? Pero quien debe de darle seguimiento a la denuncia como tal, a la investigación de los hechos, pues es el fiscal o el agente del Ministerio Público, que ya tiene conocimiento de los hechos, ¿sí? Pero que en muchas de las ocasiones sí existe el denunciante, pero sus datos se encuentran reservados, ¿ok?
Entonces, esa parte se señala como denuncia anónima, que es lo que nosotros conocemos, más sin embargo, sí hay quien dio inicio a un proceso que básicamente es la denuncia. Entonces, por eso nosotros señalamos en el punto inicial que esta parte, esta persona, pues tiene interés personal. Es decir, vamos a suponer que a mí me tocó observar que a alguien le robaran en el camión o con alguna arma, una cosa de esas, y a lo mejor la persona que fue víctima no lo quiere denunciar, pero yo que soy testigo sí lo puedo hacer. ¿Me explico? Y Sí. probablemente pues yo no soy digamos, el directamente interesado, más sin embargo, pues sí quiero hacer la denuncia para que pues, la autoridad pues mueva ese aparato de investigación y pues comience a realizar su labor, ¿verdad? Y que en todo caso, si llegase a haber algún detenido por un delito similar, pues pudiese investigarse o pudiese, como lo estábamos señalando ahorita, acumulársele este hecho delictivo, ¿no? A veces es que se comete el delito con una misma forma, ¿sí? Es una misma arma, es la misma descripción física de una persona y bueno, eso ya va haciendo relación a una o dos o tres denuncias, ¿no? Básicamente lo que nosotros señalamos en este apartado es que, pues sí, puede haber denunciantes. Es una denuncia que se llama anónima como tal, pero ¿por qué? Porque nuestros datos personales pues no van a aparecer de forma directa ahí en la carpeta, ¿no? Bien, gracias, licenciado. No sé si algún compañero tenga algún comentario, aportación, que nos pudieran o saludarnos. Claro. Ahí aparece Georgina. Tiene una manita ahí Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Cómo Excelente está, presentación. licenciada? Buenas tardes. Buenas noches ya. Con toda la claridad y la sencillez con que expone. Oiga, yo tengo una pregunta. Dígame. Quiero saber su opinión respecto a que no declare el imputado. Porque como usted lo comentó ahorita, en la mayoría de los casos no declara. Pero ¿cuál es su opinión? ¿Es lo mejor? ¿Es conveniente o a veces es necesario que declare? Mire, yo le voy a explicar en mi particular punto de vista y casi siempre manejo esta misma teoría. Yo a todos les digo que no declaren. Me ha tocado tener representados que se ponen nerviosos, que empiezan a cantinflear, que empiezan a decir cosas que no quieren decir, pero el juzgado, la audiencia como tal, los impone. Entonces, muchas de las ocasiones se empiezan a incriminar solos. Entonces, aquí, cuando no es necesario que ellos declaren, pues dejamos que no declaren y punto, ¿verdad? El juicio sigue adelante o se sigue llevando a cabo. Yo soy de los de la idea que el 99.9 de los casos que no se requiere la declaración, pues el imputado no declare. Porque le digo, a mí me ha tocado gente que yo los escucho aquí en mi oficina y bastante claros, ecuánimes en su redacción de los hechos y todo esto, pero a la mera hora, en una confesional, en una pregunta directa, en los interrogatorios a veces muy sencillos, eh, cuatrapean en los hechos y a veces se están autoincriminando, ¿no? Y en este caso yo siempre sí, siempre, generalmente digo, no declaren porque nos puede llegar a afectar, ¿verdad? Y acuérdense que en este negocio, como dicen, pues calladito no te estorba, pero si dices algo, pues puede ser utilizado en tu contra. Nada. ¿Alguien más? Tenemos las felicitaciones de la licenciada Carla Marela Niño Milgar. Muy bien. Una excelente Igual. exposición. Muchas gracias, ella fue compañera mía de maestría. Te mando un saludo. Lili, saludos. Aquí estamos, Carlita.
¿Alguien Bueno. más? Si no, para irme a cenar. Sí, no, pues realmente su plática fue muy elocuente. Yo, sin ser abogado, me dio una idea de mucho de lo que es el proceso, porque realmente lo desconozco, lo cual lo felicito. La elocuencia fue muy directa. Tomé mis apuntes, aquí tengo mis apuntes, porque fue muy, muy bonita. Muy bien. Sí, esto básicamente la parte inicial de lo que es la presentación de la denuncia, mucha gente la pide y pues hay abogados que cobran esto, ¿no? En mi caso yo no lo cobro, yo lo asesoro, ¿verdad? O yo le atiendo a la gente, le digo, sabes que mira, métete a esta liga, te va a atender, vas a pasar estos procesos, ¿no? Muchas de las ocasiones la gente se pone nerviosa y el hecho de que diga ahí que vas a tener que esperar cierto número de denunciantes a veces se echan para atrás y así, entonces yo sí les digo, vamos a tener que tener un tiempo específico para poder llegar al objetivo que sí es presentar la denuncia, ¿no? Y una vez que ya tengan el correo y el acceso que siempre la fiscalía da, ya nosotros podremos empezar a trabajar, ¿no? Pero sí es bien importante hacerles ver a las personas que no tienen este acceso o que no saben, o a veces son personas que no conocen el modo de una página o cómo acceder y todo esto. Entonces, yo por eso siempre tengo estos screenshots para podérselos mandar vía WhatsApp y es básicamente el paso a paso para que sí logren el tener una conexión con un agente de Ministerio Público Orientador y que sí puedan lograr denunciar sus hechos, ¿no? Siempre Gracias, es bien importante eso. perdón, gracias, nos habla de sus atenciones a quien le proporciona sus servicios. Licenciado, un abrazo, felicitaciones, gracias a los participantes. Cedo entonces el uso de la voz a nuestra presidenta, la licenciada Sandra Luz Castillo Hernández, para entregar la constancia de reconocimiento para el ponente. Gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Licenciada Eric, hay una última comentario de la licenciada Verónica González. Sí. Dice que si entonces es preferible hacer la contestación de los hechos por escrito. No, esta parte no es por escrito. Esta básicamente es oral. La audiencia inicial sí es oral. Y sí, en este caso sí yo recomiendo que no se declare. Ya habrá dentro del proceso una parte escrita, pero ya en este caso, en este ciclo de conferencias, ya la tocará uno de los exponentes, que me parece que es un juez, y él ya va a dar en específico el momento exacto en el que entramos a la parte escrita. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Lic, buenas noches. Soy la licenciada Marta Cecilia Martínez Arellano. Me salí un momentito porque se le acabó la pila a mi celular. Llegué a conectarme aquí a la oficina. Voy a preguntarle, Lic, ¿qué opina del testigo protegido, del famoso testigo protegido que no sabemos quién es, de dónde salió, no sabemos su nombre? Sin embargo, hay procesos en los que, debido a que existe un testigo protegido, se llega a una vinculación dentro del proceso. Sí, bien, esta parte sí ha sido controversial. O hemos visto en ocasiones que estas declaraciones pues, obviamente sí nos terminan afectando y vinculan a proceso. Esto no significa que sea la prueba fundamental, ¿no? Y que con ello vayamos a obtener una sentencia condenatoria a nuestro cliente. Pero sí, sí ha tocado que estos testigos como protegidos o a quien se les toma la declaración sin estar presentes o que están en otra sala y no tenemos acceso a ellos, pues no podemos a veces hasta contrainterrogarlos, ¿no? Y a veces sí nos traemos una vinculación en ese sentido. En esta parte, yo sí le pediría que en este punto vamos a tener dentro de este ciclo de conferencias ese apartado más en específico, porque vamos a tener una exponente que va a manejar específicamente el tema de los testigos, de las preguntas, de las repreguntas, del contrainterrogatorio. Entonces, sí me gustaría invitarlos
a que nos pudiéramos conectar y veamos este apartado, porque es bien importante, esta parte que es básicamente el pleito como tal. Sí lo podemos incluso llegar a llevar a niveles como del amparo y esto, ¿no? Entonces, yo sí les recomendaría que en este ciclo nos conectáramos a esta ponencia de esta, me parece que es una juez de control, ¿verdad, licenciada Sandra? Sí, es una de las jueces de control. De hecho, todos los temas que van a participar son gente que domina el tema. Son 2 jueces, una escritora de libro, o sea, todos los temas que ven ustedes. De hecho, falta un flyer que todavía no hemos publicado de lo que es el juicio ya, de la audiencia de juicio. La control, lo que dice Eric, ¿verdad? La audiencia de control, las pruebas, toda la explicación. Tratamos de abarcar todo lo del sistema penal acusatorio. Por eso es bien importante que esta parte quede bien clara, porque los que siguen, o sea, van a ir avanzando y ustedes tienen que ir preguntando en base a lo que se va viendo. Es como el amparo. O sea, se cierran esta materia, la parte, y ya no pueden ampararse en la siguiente de lo que ya se vio en esta parte. Entonces, también se va a ver el amparo en materia penal. Pero ahorita, por eso, si tienen alguna duda de la presentación o algo, el indicado para contestar es el licenciado Eric, ¿verdad? Con toda confianza, o sea, aquí no hay, porque sé que hay abogados que manejan otras materias, y la materia penal es muy diferente que la civil, ¿sí? O la familiar, o sea, entonces, y la materia familiar y la materia penal, pues tienen que llevarse de la mano, porque en los casos de golpes o agresiones se tiene que llevar por denuncia penal, si los que llevan divorcios, por decir, ¿verdad? Entonces, ahorita es el tiempo, ya ahorita cerramos, ¿verdad? Y el siguiente, pues ya no nos vamos a poder regresar a la presentación de la denuncia. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Vi un comentario, si requieren las diapositivas se las voy a hacer llegar a la licenciada Sandra Luz, y ya en todo caso si las solicitan ahí, ella podría hacerle llegar a quien las ocupe. Por el mail del colegio se los enviamos. Bueno, entonces les agradecemos nuevamente haber asistido, ¿verdad? Por su tiempo y por su confianza. Y créanme que las personas que están como ponentes y que normalmente son los expositores son de primera, o sea, dominan los temas. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Discúlpame, es que tengo unas mascotitas aquí. Bueno, Bien. permítame tantito. Bueno, por medio del colegio, representando al Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos, otorgo el presente reconocimiento al maestro Eric Alejandro Guerrero de la Cruz, en agradecimiento por sus valiosos aportes, conocimientos y experiencias compartidas en el taller Presentación de la Demanda y Audiencia de Vinculación, en el marco de ciclo Procedimientos del Sistema Penal Acusatorio, impartido de manera virtual el día de hoy, 3 de marzo, y firma una suscrita, Sandra Luz Castillo Hernández, presidenta del colegio. Muchas gracias, los esperamos entonces en la siguiente, creo que es el día 7, ¿verdad? Espero su asistencia, y si conocen a alguien que le gustaría saber también del tema que viene, pues invítenlo, es sin costo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, que tengan buenas noches.